venezolana dedicada al mundo de la comunicación, el marketing y la danza. Es un gusto estar contigo, conversar contigo. Me gustaría que nos cuentes más sobre tu experiencia a lo largo de estos años como periodista. Bueno, yo tengo como unos 16 años ejerciendo el periodismo y la comunicación. Empecé en 2009 como pasante del Nacional, que en ese momento no solo era el periódico más importante del país, sino que además salía impreso, y yo era pasante de la sección de cultura. Entonces tuve la oportunidad de entrevistar mucho sobre teatro y sobre danza, pero también aprendí a entrevistar cómo hacer crónicas de exposiciones, reseñas de conciertos, un montón de cosas que me abrieron las puertas más adelante. Pero creo que esas entrevistas, yo siempre bailé desde los 3 años y tenía la oportunidad de hacerles entrevistas a bailarines en la sección de danza del periódico. Entonces creo que eso me abrió un mundo de posibilidades, porque yo en ese momento estaba en sexto, séptimo, octavo semestre, y cuando empecé a hacer la tesis, entonces yo sabía que quería hacer algo de baile, y esa experiencia previa en el periódico permitió que yo pudiera dedicarme a entrevistar artistas y ver cómo yo podía unir el periodismo y la danza en un solo proyecto. Terminé entregando una tesis que contaba, eran 21 testimonios de directores de academias de danza contemporánea que contaban cómo hacían para vivir de la danza contemporánea en Venezuela, y 10 años más tarde eso se convirtió en un libro que se llama El Son que nos toque, y que tuve engavetado 10 años hasta que finalmente lo saqué con toda mi experiencia, con todo lo que había aprendido en esos 10 años, no solo de periodismo, sino de marketing, de danza, también de proyectos creativos, porque para estructurarlos pues no es fácil. Y bueno, ese es básicamente mi recorrido en ese sentido, uniendo el periodismo y la danza. Además de eso, ¿bailas? Sí. ¿Bailas Sí. bachata? Ajá. Sí, soy bailarina en competencias de bachata desde hace año y medio. Empecé como principiante, o sea, a pesar de que yo había bailado desde los 3 años danza contemporánea, flamenco, etc. Después bailé muchos años salsa. Y desde hace 4 años entreno en bachata, pero hace 1 año y medio me invitaron a competir y bueno, lo mantengo. Y bueno, empecé como principiante y ahorita estoy en amateur. ¿Cómo consideras que ha sido la evolución de los medios desde el inicio hasta ahora, lo que llevas de carrera? Uy, un montón. Bueno, yo cuando empecé todavía había periódicos en Venezuela con cuerpos, que eran 4 o 5 cuerpos en la semana. Yo incluso a mí me contrataron para hacer una guía que se llamaba Boy, que era una guía de eventos de Caracas, y era en papel impreso, o sea que era un cuerpo adicional que salía los jueves. Y los domingos, yo recuerdo mucho en mi casa que la gente de mi familia se dedicaba todo el domingo a leer incluso los cuerpos adicionales del domingo, es decir, los de investigación, que eran 7 días en el Nacional, siempre se leyó en mi casa, pero también compraban otros, entonces a veces compraban el Universal, compraban Últimas Noticias, compraban tal cual los viernes también, que tenían unas editoriales súper famosas en aquel momento de Laureano Márquez y de Teodoro Petkov, que era el director. Y bueno, nada, yo crecí en una familia que siempre leyó mucho. Luego yo me gradué en 2011, dejé de ver clases, o sea, ya terminé mi carga académica, y en ese momento apenas estaba saliendo Twitter. Entonces yo pude hacer una pasantía en un periódico impreso, pero tenía compañeros que empezaron sus pasantías en la radio haciendo tuiteros de Traffic Center, por ejemplo. Entonces a ellos les mandaban la señal de lo que se escuchaba desde el helicóptero, de cómo se veía Caracas, si había cola o no, tráfico, etc. Y ellos lo tuiteaban en vivo. Y me acuerdo que a veces coincidía con las clases y yo veía cómo lo hacían. Y a mí me parecía una locura, porque yo en ese momento decía, eso no es periodismo, ¿sabes? Como que no sé en qué va a parar esto y tal. Y resulta que, resulta que Twitter se quedó como muy chiquitico para todo lo que ha sido la evolución de los medios de comunicación hasta ahora. Ok, merci, gracias. Y para finalizar, ¿qué recomendación o qué tips se le puedes dar a todos los que les guste la música para conectarlo con el periodismo y la comunicación? ¿Qué les puedes decir a ellos? Sí, bueno, yo cuando llegué es que creo que faltó una parte como muy importante de mi carrera, que es cuando yo emigré hace 8 años a Bogotá.
Ahorita vivo en Medellín desde hace 6 meses, pero digamos siempre he estado en Colombia y yo llegué a trabajar en una plataforma de periodismo para América Latina que se llama Conectas, acá en Bogotá. Y fue mi primer trabajo de periodismo, primero de investigación, que era una cosa como totalmente ajena a mí, porque siempre he trabajado en la parte cultural. Y luego yo había hecho mi maestría en la UCB en gestión y políticas culturales, como para seguir uniendo la danza y la música con el periodismo. Entonces cuando llego acá y veo que esto del periodismo de investigación como que no, empiezo a estudiar en la Universidad Javeriana un máster en Music Business, que es industria de la música. Entonces ahí me cambió la vida porque empecé a trabajar como asistente de management de Sistema Solar, que es una agrupación muy famosa acá en Colombia, pero entonces después trabajé en video con Gilberto Santa Rosa, en una gira de Sebastián Yatra, con Wisin año y medio, o sea, como un montón de artistas que me abrieron como la visión, ya no tanto el periodismo, sino el marketing, la producción de eventos. Yo trabajo en Venezuela, fui jefe de prensa 15 años de muchos de los artistas de stand-up comedy que hicieron vida en Venezuela y ahora vienen para acá, yo los produzco y viven en otros lugares, ¿no? Entonces, digamos que todo eso metido en una licuadora es un match como que no necesariamente es periodismo solamente, como el rigor que conocemos, pero yo puedo decirte que en todos los proyectos creativos que yo hago, el periodismo me acompaña, porque tenemos un lugar de enunciación al que no podemos renunciar y tenemos una esencia de rigor, de crítica, de práctica que se aplica en todos los proyectos que tengamos en la vida. Entonces, si ustedes son periodistas y tienen una inquietud por otros proyectos, yo creo que unir esas pasiones que tienes son las que te van a llevar no solo a convertirte en referente de tu nicho, sino luego a ser inspiración para los que vienen detrás. Bueno, gracias Mercy por esas palabras tan bonitas.